Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con el área de razonamiento matemático, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Me indican si se logra visualizar. No sé si logran visualizar mi pantalla. Sí se logra visualizar mi pantalla, ¿no, jóvenes? Profesora. Les estaba indicando, bueno, el Sí, que sí, vamos a está bien. empezar es el área de razonamiento matemático. Un momento. El tema que vamos a realizar es de razonamiento lógico, ¿no? Para lo cual vamos a ver a qué se refiere razonamiento lógico. No, un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. O sea, mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas, ¿no? Para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. En primer lugar, vamos a ver lo que es el orden de información circular. No se trata, ¿no?, de ordenar los datos según las condiciones del problema. Para ello se ubican, ¿no?, los datos alrededor de una circunferencia, que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos, ¿no? Para ello, solo tener en cuenta la derecha y la izquierda, pero también quizás en las condiciones del ejercicio nos puedan indicar o nos pueden decir frente a alguien, ¿no? También vamos a tener que considerar en esta parte. Veamos a continuación el ejemplo, ¿no? Y tenemos que en una mesa circular, o sea, 6 superhéroes, ¿no? Batman, Robin, Superman, Aquaman, Flash y MM se ubican simétricamente. ¿Qué quiere decir? Que la mesa, ¿no?, circular vamos a tener que ubicarle o dividirle en partes iguales, ¿no? Se sabe que Superman está a la izquierda de MM y frente a Aquaman, ¿no? Por eso en la definición les estaba dando la condición, pueda que encontremos cuando nos diga frente, ¿no? No tan solo quizás izquierda-derecha, también va a tener que estar la palabra frente, ¿no? Ahora, Robin está frente a Batman y no está al lado de Aquaman. La pregunta nos dice, ¿quién está a la izquierda de Flash? Y tenemos las siguientes alternativas, ¿no? Robin, MM, Superman, Batman y Aquaman. En la resolución, en este caso, vamos a tener que realizar pues una mesa, ¿no? O considerar la mesa circular con asientos, ¿no? ¿Cuántos asientos? Pues acá nos dice circular de 6, ¿no? Entonces acá se está considerando las 6 mesas, ¿no? Y para poder ubicar, ¿no?, en cualquiera de las sillas, nosotros podemos ubicar en diferente posición, ¿no? Dependiendo ya de cada uno, no necesariamente como les estoy mostrando, ¿no?, en este caso del ejercicio. En primer lugar nos dice que Superman está a la izquierda de MM, ¿no? Acá tenemos pues, acá está Superman, ¿no? Acá tenemos, acá nos dice, ¿no? Acá en este caso está Superman y nos dice que está a la izquierda de MM, ¿no? Acá tenemos que está MM, ¿no?, en esta condición. Y su lado izquierdo de MM pues está en esta posición, ¿no? Y ahí está la posición del lado izquierdo de MM. Y nos dice también
frente a Aquaman. ¿De quién nos está hablando? Pues, ¿no? Está hablando de Superman, dice que está ¿quién? Frente a Aquaman, ¿no? Y está Superman frente a Aquaman. Y a su frente, pues, ¿quién está? En ese lado está Aquaman. Y por eso se está ubicando en esa posición a Aquaman, ¿no? Y así ya hemos ido completando los 3 asientos. Ahora, lo otro que nos indica es que Robin está frente a Batman. ¿Qué más nos dice? Y no está al lado de Aquaman, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para poder ubicar a Robin, pues puede estar en esta posición. Acá podemos poner quizás a Robin, ¿no? Acá también Robin, o puede ser acá Robin. Pero tenemos que tener en cuenta la condición. Nos dice que no está al lado de Aquaman. ¿Qué quiere decir? Entonces, en esta posición no vamos a ir ubicando a quién, a Robin, ni tampoco en esta posición. La única posición que vamos a tener en cuenta es ahí. Por esa razón se está considerando ahí a Robin, ¿no? Vamos a ir borrando lo que hemos estado indicando y para poder ir completando, ¿no? O entendiendo por qué se ha ido ubicando de esa manera. Ahora, la primera acá nos dice que Robin está frente a Batman, ¿no? Entonces, si en este lado estoy considerando a Robin, a su frente es esto. A su frente, ¿quién dice está? Está Batman, ¿no? Y así vamos ubicando a lo que es de Batman, ¿no? Y lo que está Robin también. Y pues en el asiento, el único asiento que nos falta considerar quizás quién es Flash. Por esa razón, allí se está considerando a Flash, ¿no? Y así se ha ido completando todos los asientos. Y también tener en cuenta, pues, ¿no? Suponiendo acá en Batman, este lado es su lado derecha, ¿no? De Batman, y este lado es su lado izquierda, ¿de quién? De Batman, ¿no? Y así hemos ido ubicando lo que están las condiciones, ¿no? Ahora, otro también, ¿no? No necesariamente, pues bueno, les vuelvo a recalcar, no necesariamente van a tener que ubicar de acuerdo a lo que se está indicando en este caso, ¿no? Puedo quizás poner a Superman en cualquiera de los asientos y puede ir ubicando, pero tiene que ir cumpliendo de acuerdo a estas condiciones que se está dando, ¿no? Ahora sí vamos a leer lo que dice la pregunta. Dice, ¿quién está a la izquierda de Flash? ¿No? Y vamos a indicar, pues, ¿no? Acá de Flash, cuál es su izquierda y cuál es su derecha, ¿no? Nos tenemos que ir ubicando, ¿no? Pues este lado va a tener que ser, ¿no? Su lado izquierdo y en este lado va a ser su lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a decir que a su lado izquierdo, ¿quién está? Está Aquaman, ¿no? Entonces, vamos a dar la respuesta que a la izquierda de Flash está Aquaman, ¿no? Entonces, ¿cuál de las alternativas sería la solución? Sería la alternativa E. Y así hemos ido encontrando, ¿no? La solución de este ejercicio. No sé si hasta ahí me estarán logrando entender. Al parecer, o alguna pregunta, alguna duda. No, profesora. Me parece ninguna, voy a continuar. Ahora vamos a ver dos, ¿no? El ordenamiento por relación de datos, o podemos decir cuadro de decisión. En este tipo de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho el uso de una tabla de doble entrada, en la cual se marcan, ¿no? Las relaciones existentes mediante un sí, ¿no? Que vamos a ir considerando con un check, ¿no? Y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no, ¿no? Y ponemos una X. Y de esa manera, pues vamos a ir, ¿no? Quizás completando, acá como bien claro dice una tabla de doble entrada.
¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, acá nos indica, ¿no? Que 3 niños tienen como mascotas un sapo, un pez y un hámster y les han puesto como nombre Boris, Alex y Kut. Se sabe que Alex no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua, ¿no? Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente y ahí tenemos las alternativas, ¿no? Ahora acá en la resolución, lo que tenemos que realizar en primer lugar es poner, ¿no? O realizar la tabla de doble entrada. En este lado se ha ido considerando los nombres de esas mascotas, ¿no? ¿Quiénes son? Boris, Alex y Cuti. Y en esta parte son las mascotas, ¿no? Sapo, pez y hámster. Para lo cual, pues vamos a tener que ir completando, ¿no? Lo que es esta tabla, poniendo una X o poniendo un check, dependiendo de las condiciones que nos estén indicando en el ejemplo, ¿no? En primer lugar nos dice, pues, que se sabe que Alex no croa, ¿no? Entonces, quiere decir que Alex no es un sapo, ¿no? Y que también que a Boris le cambian periódicamente el agua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Boris va a tener que ser un pez, ¿no? Sabiendo eso, ya que como ya tengo o sea, tenemos que tener en cuenta que en la condición, tanto en que es la fila, o puede ser en la columna, debe de haber un solo check, ¿no? O un solo sí, ¿no? Cuando consideramos en palabras, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, quiere decir que acá vamos a poner un X, acá también un X, acá también un X y acá abajo también un X. Y de esa manera se va a ir completando, ¿no? Ahí tenemos X, X y también ahí vamos completando X, ¿no? Acá X y este lado también X. Para lo cual vamos a tener que volver, ¿no? A lo que nos va diciendo. Si tenemos más condiciones o ya no tenemos más condiciones, ¿no? Y nos dice entonces el pez, hámster y el sapo se llaman respectivamente. Bueno, acá entonces, lo que encontramos es la pregunta, ¿no? Entonces, para lo cual ya no es necesario, ¿no? Quizás disculpen, ya no nos dan más condiciones, entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nos queda es ver en la tabla, posiblemente ya encontremos, ¿no? Quizás 2X y tan solo ya nos falta poner check, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo un X, otro X. Ya tengo 2X, acá ya debo de poner un check. Igual, donde también, acá yo tengo un X, acá ya debo de poner un check, ¿no? Si ya puse acá un check, acá ya debo completar con X, ¿no? Y de esa manera ya se va considerando, ¿no? Si acá ya puse un check, entonces acá tengo un X, acá ya también debe ser un X, ¿no? Y así, mira, si observamos, acá tenemos X, X, ¿no? Y así ya hemos completado, ¿no? Vemos, a ver, fila, acá tengo un check, acá en esta fila tengo un check, en esta fila también hay un check. Ahora veamos en la columna, acá también tengo un check, acá también ya tengo un check y en este lado también tengo un check, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Está bien completado esta tabla. Para lo cual, ¿no? Para ver la respuesta vamos a decir, veamos. En primer lugar, en la primera fila, el check que tenemos es en el pez. ¿No? ¿Quién es? Es Boris, ¿no? El pez se llama Boris. Ahora, el otro que vamos a indicar también, el otro check está donde el hámster, ¿no? Vamos a decir que el hámster se llama Alex. Y finalmente, vemos, ¿no? Lo que es en la columna, en el check, acá tenemos que el sapo, ¿no? ¿Quién es? Pues es Cuti, ¿no? Se llama Cuti. Y viendo pues las alternativas y comparando, vamos a indicar cuál de ellos será, pues, ¿no? En primer lugar, el pez se llama Boris, ¿no? Ahí tenemos, es Boris, en este lado tenemos Boris, Boris. El hámster se llama Alex, ahí está, el hámster se llama Alex y el sapo se llama Cuti. Y ahí está. Y eso sería la respuesta, ¿no? No sé si hasta ahí alguna pregunta.
¿no? Y ahí estamos viendo, pues, ya con otro, que es cuadro de decisiones, ¿no? Veamos ahora los ejercicios. Nos dice que Pancho es mayor que Lucho. Anacleto es menor que Antonio. Y Zoila es menor que Anacleto y Lucho es más viejo que Antonio. Entonces, Lucho es el mayor, Antonio es el menor, Zoila es el menor, Pancho es menor que Anacleto, Lucho no es mayor que Zoila. ¿No? Nos dan ahí las alternativas y tenemos que ver cuál de ellas es la respuesta correcta. Para lo cual, en la resolución, ¿no? Lo que tenemos que realizar es ver todas las condiciones, ¿no? En el anterior nos decía que Pancho, dice, es el mayor que Lucho. Otro también que Anacleto es menor que Antonio. Zoila es menor que Anacleto y Lucho es mayor que Antonio. En este caso hemos hallado así por separado, pero después lo que tenemos que realizar ya es ordenarlo, ¿no? En una sola fila para poder saber cuál de ellos, o sea, van continuando, ¿no? Quién es mayor o quién es menor para poder tener en cuenta. Y otra cosa también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien puedo decir que puede ser, o sea, todos pueden ser quizás mayor que, o quizás puedo indicar también que todos puedo ir considerando menor que, ¿no? Y si acá nosotros observamos, acá son diferentes, ¿no? Acá tengo mayor que, menor que, y acá mayor que. Entonces, para lo cual, si yo voy a colocar en una sola fila los signos, o sea, de la desigualdad tienen que estar en una misma condición. Entonces, para lo cual, bueno, acá les voy mostrando en primer lugar. En este caso he trabajado con menor que, ¿no? Para lo cual, en primero, lo que se ha empezado es en esto de acá, ¿no? Acá tenemos esta condición donde Zoila es menor que Anacleto. Ahí está, ¿no? Y se va colocando. Ahora, donde yo tengo que ir, o sea, no, nosotros tenemos que ir a buscar, ¿no? Donde aparezca ya Anacleto para ir continuando, ¿no? ¿No? Tengo que ir buscando dónde está esta condición que me diga quizás Anacleto. Y esa condición, bueno, lo que ya subrayé ya no lo tengo que tomar en cuenta, esta condición ya no. Tan solo observar, ¿no? La primera, la segunda, quizás en la cuarta condición, ¿no? Y lo que estamos observando es en la segunda condición, ¿no? Que está indicándonos Anacleto. Y nos dice que Anacleto, dice, es menor que Antonio. Si ya está escrito la palabra Anacleto, lo único que vamos a ir completando, ¿no? Poner menor que quién, que Antonio, ¿no? Y ahí vamos completando. Entonces, esta condición ya hemos completado. Y también igual, vamos a tener que ir observando y buscando, posiblemente, quizás ahí encontremos, ¿no? La palabra, lo que dice Antonio, ¿no? Acá, por ejemplo, acá dice Antonio, ¿no? Lo que hemos terminado ahí indicar, ahora vamos buscando, acá también tenemos que dice que es Antonio. Entonces, yo voy a decir que Antonio, ¿no? Antonio, cambiando ya de signo, voy a decir, ¿no? Antonio es menor que quién, que Lucho, y sí cumple, ¿no? O se sobreentiende a lo contrario de esa desigualdad. Y finalmente, acá tenemos, ¿no? Hemos terminado en Lucho, entonces esto de acá ya terminé, lo único que me faltaría es la otra condición, y acá pues voy indicando, ¿no? Ahora ya llegué, o sea, Lucho, ya llegué hasta ahí, ¿no? Es que se va repitiendo, y voy indicando pues, ¿no? ¿Qué cosa? Acá me dice que es mayor, pero cuando yo lo cambio voy a decir que es menor que quién, que Pancho, ¿no? Porque acá se sobreentiende. Pancho dice que es mayor que Lucho, o también puedo decir Lucho es menor que Pancho. Es lo mismo, ¿no? Y así de esa manera se ha ido completando el ejercicio. Ahora, para este caso, ¿no? Antes de dar quizás la respuesta, ¿no? O indicar,
vamos a tener que volver a leer, ¿no? Las condiciones. Para ello, para que se logre entender, voy a anotarlo, toda esta condición. Para poder entender qué es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿no? Antes de dar con la respuesta, ¿no? En primer lugar, acá dice, Lucho es el mayor. Y acá nosotros observando, ¿Lucho será el mayor o Pancho es el mayor? Ahí estamos observando que Pancho es el mayor, ¿no? Entonces vamos a decir que esto no es la alternativa. Otro, Antonio es el menor. Buscamos, ¿Antonio será el menor o Zoila es el menor? ¿No? Que de todos es menor Zoila. Tampoco no es la alternativa. Ahora dice, Zoila es la menor. Bueno, ahí sí va cumpliendo, ¿no? Zoila es la menor, sí es la menor. Voy poniendo su check, ¿no? Ahora otro dice que Pancho es menor que Anacleto. ¿Dónde está Pancho? Acá tengo Pancho, me dice que es menor. ¿Será menor? O Anacleto es menor que Pancho. No es al contrario, entonces tampoco esta no es la respuesta, ¿no? Finalmente dice Lucho no es mayor que Zoila. Lucho no es mayor, dice, no es mayor, ¿no? Si me hubiera dicho acá el ejercicio, Lucho es mayor, o sea, si no estuviera escrito esta palabra, ¿no? Si no estuviera escrito, si dijera Lucho es mayor que Zoila, ahí sí cumpliría, pero acá me está diciendo Lucho no es mayor que Zoila, entonces tampoco esto no es la alternativa. Por lo tanto, ¿no? En la respuesta, la alternativa sería la C. De esa forma se va descartando, ¿no? Las alternativas y finalmente pues encontrar la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, profesora. Bien, entonces pasamos a otro ejercicio. Tenemos dos, ¿no? Dice 3 estudiantes, ¿no? Mario, Andrés y Laura. ¿No? Aprenden cada uno un curso, álgebra, aritmética y física. No necesariamente en ese orden. Laura dice es menor, Andrés es mayor que el que estudia aritmética. El que estudia álgebra dice es amigo de Andrés y es el más joven. ¿Cuál es verdadera? Nos dice, Laura estudia álgebra, Mario es el mayor de todos, Andrés estudia física. Y ahí tenemos las alternativas, ¿no? Veamos en la resolución. Nos indicaba que son 3, ¿no? Estudiando Mario decía. ¿Qué indica? Mario, ¿no? En este caso es Mario, Andrés y Laura. Mario, Andrés y Laura dice aprenden álgebra, aritmética y física. Álgebra, aritmética y física. ¿No? Y tenemos en la resolución esa tabla de doble entrada y vamos a ir completando lo que nos va indicando, ¿no? Mario, Andrés y Laura. En este caso, ¿no? Tenemos lo que es álgebra, aritmética y física, ¿no? Esos 3 cursos. Y nos está diciendo también que no necesariamente en ese orden se va a tener que ir completando, ¿no? En primer lugar, acá nos dice el que estudia álgebra es el amigo. Bueno, acá nos indica
Acá nos dice, no, Laura es el menor, Andrés es el mayor, el que estudia aritmética, ¿no? El que estudia álgebra, dice es amigo de Andrés y es el más joven, ¿no? Nos dice también que Laura estudia álgebra. Laura estudia álgebra, Mario es el mayor de todos y Andrés estudia física. ¿No? Ahí tenemos, vamos a ir completando, o sea, Mario va a tener que estudiar álgebra y el resto vamos a ir considerando, ¿no? Que es, ¿no? De acuerdo a las condiciones que nos está indicando o nos dice que Laura estudia aritmética, ¿no? Ahí está. Entonces, si estudia aritmética, vamos a ir completándolo, ¿no? O sea, acá, si en este caso ya puse un check, en este lado voy considerando una X, acá también una X. Y acá ya lo puse un check, acá voy completando también igual una X, una X. O sea, en otras palabras, tanto en una fila o en una columna tiene que haber dos X, ¿no? En este caso, ¿por qué dos? Es que como hay 3 personas. Si hubiera sido 4, entonces tiene que haber 3 X y un check, ¿no? De igual modo, también en lo que es tanto en la fila y en la columna, ¿no? Esas dos condiciones tienen que haber la misma cantidad, ¿no? Si son 3 en lo que es en las filas, en la columna también tiene que haber 3. Si es que hay 4 en la fila, tiene que haber 4 en la columna, ¿no? Eso también tener en cuenta. Después de haber completado, también otro que nos indicaba es que Andrés, ¿no? Andrés es el que decía, a ver un rato. Andrés dice es el mayor que el que estudia aritmética, ¿no? Y también otro nos dice, el que estudia álgebra es amigo de Andrés y es el más joven, ¿no? Entonces acá decimos, el que estudia álgebra dices, amigo de quién? De Andrés, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, vamos a decir, de Andrés, o sea, va a tener que estudiar, ¿no? Física, ¿no? Cuando estudio física, entonces en esta condición vamos a ir completando con una X, ¿no? Y si ya completamos acá un check en este lado, vamos a ir completando con una X. Y por último, pues vamos a ir completando en esta condición, ¿no? Y la pregunta, bueno, nos estaba indicando cuáles son verdaderas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Es que no cumplen las alternativas que nos muestran, ¿no? Dice que Laura estudia álgebra, ¿no? A Mario es el mayor de todos y Andrés estudia física. O sea, ninguna de estas condiciones no está cumpliendo, por esa razón es la alternativa E. Veamos otro ejercicio. Nos dice otro, ¿no? El tercer ejercicio. 5 autos, dice, numerados del 1 al 5, dice, participan en una carrera. Si se sabe que el auto 1, dice, llegó en tercer lugar y la diferencia entre la numeración de los dos últimos autos en llegar fue igual a 2. Ahora, la numeración del auto no coincidió con su orden de llegada. Ahora, nos pregunta, no podemos afirmar, no es cierto que el auto 2 llegó en último lugar. 2, el auto 3 ganó la carrera. 3, el auto 4 llegó después del auto 2. Ahora, en la resolución vamos a tener, ¿no? Los puestos primero, segundo, tercero, ¿no? Cuarto y quinto. Es que como hay 5, o sea, 5 lugares, ¿no? Que tienen que llegar, ¿quiénes? En los autos, ¿no? En primera condición que nos está diciendo que en tercer lugar, pues, ¿no? Llega el auto número 1. Y otra condición es también que nos dice es que los dos últimos, ¿no? Cuando vamos a tener que desarrollar, no tienen que coincidir o
o la diferencia, creo acá dice la diferencia entre la numeración de los dos últimos autos en llegar fue igual a 2, nos dice, ¿no? Y otra condición también que la numeración del auto no coincidió con su orden de llegada. ¿Qué quiere decir? Que si el auto, ¿no? Es, por ejemplo, suponiendo el auto 4, suponiendo que llegue en el cuarto, no, quiere decir que no va a tener que llegar, ¿no? En ese orden. O el auto 1 no tiene que llegar en el primer puesto. A eso es lo que nos está diciendo, que no tiene que coincidir los números. En una de las condiciones también que nos dice es que la diferencia, o sea, ya de estos números, ¿quiénes? O sea, el 1, el 2, el 4 y el 5, o sea, cada uno tienen en sí, son 5 autos y cada uno también están enumerados del 1 al 5 esos autos, ¿no? Para lo cual nos da la condición que la diferencia de dos autos, o sea, de estos dos últimos, tiene que ser 2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues ese 2 nosotros vamos a tener que obtener, por ejemplo, 5, puede ser 5 menos 3, ¿no? Esos son los autos que nos faltan. O puede ser también 4, y en este caso 2, ¿no? Si yo resto 5 menos 2, acá me sale 2. Si yo resto 4 menos 2, también me sale 2. Y estamos observando que en ambos casos está llegando, ¿no? O está saliéndonos como resultado 2. Y había una condición que nos dice, acá por ejemplo, si yo suponiendo, lo voy a poner acá, suponiendo que va a estar el auto 4 y acá va a estar el auto 2. Pero la condición que me dice es que no debe de coincidir los números, o sea, el orden o el puesto con el número de autos. Mira, acá yo tengo 4 y acá también tengo 4. Entonces, vamos a indicar que esto de acá no va a tener que cumplir. ¿Quién nomás va a tener que cumplir? El 5 y el 3, ¿no? Entonces, para lo cual, ya considerando el orden de llegada de los autos, vamos a tener que considerar ahí, ¿no? Decir que el auto 5 ahí va a llegar en el cuarto puesto y el auto 3 va a llegar en el quinto puesto, ¿no? O el último puesto. Y en este caso también lo que nos falta considerar, ¿no? ¿Qué autos nos faltan considerar? Bueno, ya está el auto 1, el 5 y el 3. Lo que nos falta considerar es el auto, ¿no? El auto 2 y el auto 4, ¿no? O puedo decir así, en el primer lugar puede llegar el auto 2 y el auto 1. O puedo decir en el primer lugar va a llegar el auto 4. El auto 1 ya llegó, ya. Acá me falta, sería 4. Disculpen. Acá debería de ser el auto 4, ¿no? 2 y 4 es autos que me faltan llegar. Es una primera condición. O la otra condición puedo decir que va a llegar en primer lugar el auto 4 o puede llegar luego el auto 2, ¿no? Suponiendo acá, voy a decir acá 4 y acá que esté el auto 2, ¿no? Pero tengo que recordarme que una de las condiciones me decía que no deben de coincidir los números, ¿no? Del lugar del puesto con el número de los autos, ¿no? Acá yo tengo que es 2 y acá también 2. Entonces, quiere decir, esta condición no se va a tener que considerar, ¿no? ¿Quién se va a tener que considerar? Esta condición. ¿Quién? 2 y 4, ¿no? Viendo esas condiciones, vamos a ir completando el orden de llegada de los autos, ¿no? En primer lugar, pues va a estar el auto 2 y luego va a llegar el auto 4. Y de esa manera ya hemos ido completando, ¿no? Lo que son el orden de llegada de los autos, ¿no? Entonces vamos a decir que en primer lugar llegó el auto 2, en segundo lugar el auto 4, en tercer lugar el auto 1, ¿no? En cuarto lugar el auto 5 y en quinto lugar el auto 3. Y estamos observando, ¿no? Cada uno no están coincidiendo de acuerdo al puesto que van llegando esos autos. Y acá pues no va a tener que quedar o llegar la solución, ¿no? Todavía tenemos que ir
considerando de acuerdo a las condiciones que nos ha estado indicando el ejercicio. Para lo cual voy a anotar, para no estar retrocediendo, ¿no? Lo que nos decía podemos afirmar. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces, a continuación, lo que vamos a tener que realizar es poder afirmar lo que nos está indicando, ¿no? Y afirmar quiere decir, pues, no poner verdadero y falso, pero como dice afirmar, entonces tenemos que ir considerando lo que es tan solo verdadero, ¿no? Pero para lo cual cada uno de ellos, de las condiciones que nos indica, vamos a ir colocando, ¿no? Bueno, en este caso ya está, ¿no? Acá, pero para poder entender. No es cierto, nos dice, que el auto 2 llegó en último lugar. No es cierto, nos dice. Acá es verdadero, ¿no? Nos está diciendo, no es cierto. Si nos hubiera dicho, es cierto que el auto 2 llegó en último lugar, ¿no? Ahí hubiera sido quizás falso. Pero como nos dice la palabra no, acá pues es como si estuviera afirmando, ¿no? Y ahí es verdadero. Ahora la segunda nos dice, el auto 3 ganó la carrera. Acá el auto 3 no ha ganado la carrera. ¿Quién es lo que ha ganado la carrera? Es el auto 2 y acá sería falso, ¿no? Ahora, la otra condición que nos dice es que el auto 4, dice, llegó después del auto 2. Acá nos dice que el auto 4, o sea, el auto 4 dice llega después del auto 2 y es cierto, ¿no? El auto 4 pues sí ha llegado después del auto 2, ¿no? Y por lo tanto acá es verdadero. Entonces en la respuesta, ¿no? Vamos a indicar, ¿no? La 1 y la 3 pues son las afirmaciones, ¿no? O sea, es lo que son verdaderas. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. Está correcto, profesor, entendido. Ya, en todo caso voy pasando. Igual este archivo también, bueno, este es lo que estoy compartiendo, les voy a facilitar a la encargada para que les pueda compartir. Continuamos con el ejercicio 4. Nos indica que Ana, Carmen, Julio y Eduardo, dice, se sientan alrededor de una mesa circular de 4 asientos, distribuidos simétricamente. Si sabemos que Carmen se sienta, dice, disculpen, a la izquierda de Eduardo, ¿no? Ahora, dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. La pregunta nos dice, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? ¿No? Entonces vamos a ver la resolución, para lo cual en este caso del ejercicio, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues no, dibujar una mesa circular con sus 4 asientos, porque acá tenemos 4 personas, Ana, Carmen, Julio y Eduardo, ¿no? Y ahí están la mesa, ¿no? Circular con 4 asientos y esos pues asientos están ubicados simétricamente, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta, que las mesas van a tener que estar ubicados simétricamente. ¿Qué quiere decir? A igual distancia, pues, ¿no? Estar distribuidos. Vamos al, bueno, ver las condiciones que nos está indicando, ¿no? Nos dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Antes de colocar, ¿no? En lo que es Carmen, ustedes pueden ir poniendo en esta parte, quizás acá o en cualquiera de los 4 asientos. No les está diciendo en tal lugar, ustedes van a tener que colocar, ¿no? Ya depende de cada uno dónde voy a tener que colocar a las personas, ¿no? Para poder ir iniciando en la solución del ejercicio. En primer lugar nos dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo, ¿no? Bueno, acá le he considerado que esté Eduardo, ¿no? Que es Eduardo. De ese Eduardo, pues, ¿dónde será su lado izquierdo? ¿No? Acá yo tengo, por ejemplo, en este lado,
va a ser ¿qué cosa? Su lado derecho. Y en esta parte, pues, va a estar su lado izquierdo. Imaginariamente, pues, nosotros hay que ponernos, ¿no? Como en la posición de Eduardo, ¿no? Entonces, para este lado, pues, va a ser el lado izquierdo y para la parte de arriba va a ser el lado derecho, ¿no? Teniendo en cuenta, vamos a ir ahí colocando. ¿Por qué ahí en ese lado voy a colocar a Carmen? Porque ahí es su lado izquierdo. ¿De quién? De Eduardo. Y eso es lo que nos da la condición. Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo y ahí está. Entonces, en esta condición, en primer lugar, pues se va a tener que ubicar a Eduardo y luego, pues, ubicar cuál es su lado izquierdo de Eduardo y ahí vamos a ir considerando a ¿quién? A Carmen. Y otra también condición que nos dice que dos personas del mismo sexo no se sientan juntas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, acá nosotros ya le hemos considerado a Carmen y también ya hemos ido considerando a Eduardo. Lo que nos falta completar o ir poniendo quién es Ana y es Julio. Entonces, acá, por ejemplo, en este asiento, pues, ¿no? Acá no debe de estar quién, ¿no? O sea, del mismo sexo nos indica, pues no debe de estar acá Julio. De igual manera, en este asiento tampoco no debe de estar quién, no debe de estar Ana, porque ambos están del mismo sexo, ¿no? Y están juntos. Teniendo en cuenta esas condiciones, lo que vamos a ir es completando, ¿no? Entonces vamos a tener que ir ubicando a su frente, ¿no? De Eduardo a Julio, porque esa condición no me dice, ¿no? O no me está diciendo, si en caso me hubiera dicho, también hay otra forma, ¿no? De quizás poder expresar, si me hubiera indicado también que del mismo sexo no se pueden sentar frente a frente, por ejemplo, también es otra forma, ¿no? De dar la condición. Como no me indica esa condición, por esa razón, y pues a este lado lo vamos a ir considerando a Julio, y en el asiento que falta, vamos a tener que ir completando aquí a Ana, ¿no? Y así pues ya hemos ido completando los 4 asientos de este ejercicio. Y la pregunta que nos dice, ¿no? ¿Quién se sienta a la izquierda, disculpen, a la derecha de Eduardo? Nos dice, acá está a su derecha, ¿no? Bueno, en este caso lo voy a borrar. ¿Quién se sienta, no? Nos dice a su derecha, ¿no? En ese lado está pues su derecha. Y en este lado pues su izquierda, ¿no? Pero la pregunta que nos está realizando es su derecha ¿de quién? De Eduardo. Y vamos a decir, pues, no, que a su derecha de Eduardo, ¿quién se sienta? Se sienta Ana. Entonces, en la respuesta vamos a indicar que a su derecha de Eduardo se sienta Ana. Y así, pues, hemos encontrado la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, al parecer ninguna, voy a continuar. No tenemos otro ejercicio, nos dice que Luz, María, Nancy, Ofelia, Pamela y Rita se sientan alrededor de una mesa circular con 6 asientos, distribuidos simétricamente. Si se sabe que Ofelia no se sienta junto a María, Pamela no se sienta junto a Nancy, Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy. ¿Dónde se sienta Rita? Dice la pregunta, ¿no? Y ahí tenemos las alternativas. A, junto y entre, ¿no? Nancy y Pamela. B, frente a Nancy. La C, junto y entre María y Nancy, ¿no? Y alternativa D, frente a María. Y la alternativa E,
frente a Ofelia. Veamos a continuación la resolución, ¿no? Ahí tenemos la mesa, ¿no? Circular de 6 asientos, es lo que nos está indicando. Para poder entender, voy a connotar las condiciones. Un momento. Para que puedan entender. Y otras serían las alternativas. ¿No? Y les estaba diciendo, ¿no? Ahí tenemos una mesa circular con 6 asientos. Ahí pues está, ¿no? Lo que es Ofelia, María, Pamela, ¿no? Nancy, Luz, ¿no? Y ahí vamos ubicando. Y también la pregunta que nos decía fue Rita, ¿no? Y ahí vamos completando a las 6 personas. En primer lugar, nos pueden empezar por cualquiera de las condiciones, no necesariamente de acuerdo a la primera condición, ¿no? Ya ustedes empiecen por el dato que más les parece quizás entendible o donde ya esté ya considerado, ¿no? Lo más sencillo y así pues ir ubicando, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a ubicar en primer lugar lo que es la última, ¿no? De la condición que nos dice. Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy, me dice. Entonces, en este lugar voy a empezar considerando lo que es Luz, ¿no? En este lado se va a sentar Luz y me dice que se sienta junto, ¿ya? Y está a la derecha de María, ¿no? Entonces, en este caso va a estar en ese lado María porque ahí está a su derecha, ¿no? Ahí está a su derecha, ¿de quién? De María. Y por esa razón acá va a estar, bueno, Luz y en este lado María. Y otra condición que me dice frente a Nancy. Cuando dice frente a Nancy se refiere que Luz está frente a Nancy, ¿no? Entonces, por esa razón estamos considerando, ¿no? Que, o sea, frente, pues este es su frente, ¿no? Vamos a ir ahí considerando que ahí va a estar Nancy, ¿no? Luego, vamos a ir indicando, ¿no? O leer las condiciones que me faltan. Por ejemplo, esta condición ya lo desarrollé, ya no lo voy a tener que leer. Lo que me falta es las otras condiciones, ¿no? No dice Ofelia no se sienta junto a María. Acá está María, entonces quiere decir que acá no se va a tener que sentar, ¿no? No está junto a María. Entonces Ofelia bien puede estar en este lado, ¿no? En este lado, en este asiento, o bien puede estar en este asiento. ¿Quién? Ofelia. Ya, pero como no me dice más o no encuentra la condición, ¿no? Que me está diciendo, lo que vamos a ir a ver es la otra condición. A ver, por lo tanto, dejamos un momento y vamos a ver la otra condición. Me dice que Pamela no se sienta junto a Nancy, ¿no? Entonces, Pamela dice no se sienta junto a Nancy. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá, por ejemplo, puede estar, ¿no? O quizás acá puede estar Pamela, acá puede estar Pamela y acá puede estar Pamela. Pero la condición que me dice que no se sienta junto a Nancy, ¿no? Entonces, acá no se va a tener que sentar ¿quién? Pamela, ni acá tampoco. Porque si yo coloco en cualquiera de los dos, está junto, ya sea a su derecha o a su izquierda, pero igual está junto. Entonces, por lo tanto, en este lado vamos a tener que ir considerando ¿quién? ¿A quién vamos a tener que considerar? A Pamela, ¿no? Ahí está, ve Pamela. Vamos a ir considerando a Pamela. Entonces, en este lado vamos a ir considerando ya a
Pamela. Y teniendo en cuenta que ya hemos considerado, ¿qué cosa? Esta condición. Lo que me falta considerar es la primera, ¿no? Nos dice que Ofelia no se sienta junto a María. Entonces, yo tengo todavía, como quien dice, 2 asientos, ¿no? ¿Cuáles asientos? Porque las condiciones que hemos ido completando, ya hemos completado a María, a Luz, Pamela y lo que es Nancy, ¿no? Entonces, para Ofelia yo puedo poner quizás acá va a estar Ofelia y puede estar quizás acá Ofelia, ¿no? Pero la condición que me dice es que Ofelia no se sienta junto a María. ¿Y dónde está María? Acá tengo María. Entonces, en este lado no va a estar sentado, ¿quién? Ofelia. Entonces, como no va a estar sentado Ofelia en ese lado, entonces a este lado. Por esa razón se está considerando en esa parte que se tiene que sentar Ofelia, ¿no? Entonces, y lo único que nos falta completar quién es Rita. Y pues ahí vamos completando, ¿no? Y así hemos ido completando los 6 asientos. Todas las condiciones. En la pregunta nos decían, voy a retroceder. La pregunta que nos decía el ejercicio es, ¿no? El ejercicio, bueno, retrocedí mucho. El ejercicio nos decía, ¿dónde se sienta Rita, no? ¿Dónde se sienta Rita? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde se sienta Rita? Y pues vamos a tener que buscar las alternativas, ¿no? Y nos dice, primera la A, junto y entre Nancy y Pamela, ¿no? Nos está hablando de acá de Rita, ¿no? Nos dice que está junto y entre Nancy y Pamela. ¿Será cierto? O sea, estará junto. Sí está junto a Nancy, pero no está Pamela, ¿no? Debería de haber estado acá quizás su cuenta de María o ver está Pamela. Ahí sí estaba junto. ¿Y entre quién? Entre Nancy y Pamela. No está y no cumple esa condición. Entonces, por lo tanto, la primera no va a tener que ser la alternativa. La otra condición que nos dice es que frente a Nancy. Acá nos está hablando de Rita. Rita estará frente a Nancy. Acá estará frente. A su frente está Pamela, no está Nancy. Entonces tampoco esto no va a ser la alternativa. La alternativa C nos dice junto y entre María y Nancy. Junto, dice, está juntos. De estar está junto. ¿Y a quiénes? Está María, ahí está María. María está en este lado. Y acá tenemos a Nancy. Está junto, sí está junto. Entre, también está entre. Ya, esa condición sí va cumpliendo. Ponemos un check. La otra condición nos dice frente a María, ¿no? O sea, Rita estará frente a María, no está, más bien está a su izquierda de María, ¿no? Entonces, esa condición no cumple tampoco. Y finalmente, frente a Ofelia nos dice. A su frente no está tampoco, a su frente es de acuerdo a esta flecha negrita que acabo de considerar, ¿no? Eso no son frente, ¿no? Entonces, estos son así frentes, son. Entonces, tampoco no cumple. La única condición o la única alternativa que está cumpliendo es la alternativa C. Entonces, bueno, acá en la respuesta sería ¿quién junto y entre María y Nancy? ¿Ya? Esa sería la respuesta. Vamos a corregir. Acá se
Aló, no sé si me escuchan. Aló. Bueno, eso sería todo con la clase de hoy. Bueno, mis, hasta el otro sábado. Hasta Ya. mañana.